Si de arte se trata, a lo largo de los años han destacado innumerables nombres de personas, tales como Miguel Ángel, el cual estuvo encargado de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, así como Leonardo da Vinci, encargado de pintar esa bella dama llamada la Mona Lisa. Obras hermosas que hasta en los años actuales se han hecho películas y aún siguen sacando temas de ellas. Pero tanto como buenos artistas, también existen personas con la percepción del arte completamente distinta y distorsionada a los demás. Archivos Antiguos te invita a quedarte hasta el final del video para conocer la historia de un hombre que sirvió de inspiración para infernales películas como Masacre en Texas, Hannibal Lecter y Psicópata. Comenzamos. Nuestra historia empieza con un hombre llamado Edward Theodore Gain, nacido el 27 de agosto de 1906 en el condado de Cross, en Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de un padre con graves problemas de alcoholismo, así como poco afecto familiar, de nombre George Gain, y una madre de nombre Augusta Lerck, fanática religiosa, que llegó a generar un enorme desprecio hacia los hombres, además a las mujeres, haciendo pensar o creer que ellas eran el fruto del pecado. Esto derivado a sus grandes ideales religiosos. Uniendo todas estas diferentes actitudes familiares, ocasionaron que Edward Gain y su hermano Henry Gain tuvieran una estricta crianza en la que les disciplinaban constantemente, generando así un carácter asocial. Y si pensaron que la vida de estos hermanos fue dura por los ideales de sus padres y los constantes maltratos físicos, esto empeoraría con la muerte de su padre a los 66 años, lo que llevaría a los hermanos Gain a iniciar con una vida de trabajos para mantener la familia a muy temprana edad. Pasarían los años para los dos hermanos y al entrar en la etapa de la rebeldía, el hermano de Edward, Henry, comenzaría a desafiar los ideales religiosos de su madre, el cual terminaría falleciendo misteriosamente el 16 de mayo de 1944 por un incendio que se salió de control en la granja de los Gain. Al encontrarse los dos hermanos quemando rastrojo, después de realizarse la investigación por la forense, el cadáver demostraría múltiples golpes en la cabeza, sospechándose que esa fue la primera víctima mortal de Ed Gain. Sospechas que solo quedarían como tal, sospechas, debido a que el informe de la forense lo tomaría como asfixia, pero las tragedias no dejan a la familia tranquila, puesto a que la madre de Gain le daría un paro cardíaco en el año de 1944, el cual la dejaría en cama por un año, para posteriormente fallecer en el año de 1945, dejando a un Edward Gain de 39 años completamente solo y trastornado, a causa de las fuertes influencias de la madre, dejando trastornos psicológicos, ya que después de la muerte de su madre, seguiría escuchando su voz en el interior de su cabeza. 10 años pasarían de la muerte de su madre y en el condado de Plainfield se observaría un hombre de 49 años viviendo solo en la casa familiar a las afueras del condado. Casa sujeta a muchas historias de terror que se contaba por los jóvenes del pueblo, donde decía que por las noches la gente que ingresaba, llamada por la curiosidad, vería una sombra en su interior, danzando entre la iluminación de las velas. Pero para la mayoría del pueblo ya conocían al residente de dicha casa, el mismo Edward Gain, quien se dio a conocer en el pueblo por ser una persona reservada y tranquila, la cual ayudaba a los encargos y reparaciones de vecinos. Incluso tenían la confianza de dejar a sus hijos
para que éste los cuidara, ya que se conocía que siempre cobraba lo justo, generando así una idea para los pobladores como una persona sencilla, servicial y respetuosa, así como reservada y un poco torpe. Los vecinos contaban que se podía ver a Ed frecuentemente en la cantina del pueblo, sentado y reservado. La dueña, Mary Hogan, mujer de 54 años, con 2 divorcios y proveniente de Chicago, se hizo de una gran fama entre los pueblerinos, los cuales comentaban que tendría un gran anexo con la mafia, generando esto una gran curiosidad. Siendo el 8 de diciembre de 1954, un pueblerino decidió ingresar a la cantina para saciar su sed con una cerveza. Se vería envuelto en un local vacío para después llevarse la sorpresa de encontrar un gran charco de sangre y a un costado un cartucho de escopeta calibre 32 tirado en el suelo. Asustado, rápidamente llamaría a la policía, los cuales investigarían el área. Se percatan de que un rastro de sangre saldría afuera del establecimiento, donde parecería que arrastrarían un cuerpo. Al saberse la desaparición de Barrow, todo el pueblo se conmovió, generándose especulaciones de ser por el pasado que tenía la señora Hogan con la mafia, tomándolo como un ajuste de cuenta o venganza, quedando descartado un asalto, debido a que no se tocó el dinero de la caja registradora. Pasarían los meses de este sanguinario evento y el caso se cerraría debido a que no se identificó algún sospechoso o culpable de lo cometido. Tras la desaparición de la señora Hogan y todas las especulaciones que se habían hecho entre los pueblerinos, destacó una en particular, proviniendo del dueño de una cerradora local identificado como Elmer Wink, el cual recordaría a un cliente que constantemente visitaba el lugar, así como constantemente comentaba estar enamorado de la dueña, refiriéndose no más que a Edward Gay. Mencionando el señor Wick que se toparía semanas después de que pasara la desaparición de la dueña de la taberna con Ed para platicar de lo que había sucedido. Entre la plática, Wick haría unos comentarios entre serios y bromistas, diciendo a Ed que si en realidad estaba enamorado de Hogan, se hubiera decidido hablar con ella antes de su desaparición, recibiendo una respuesta de Ed que lo dejaría helado. No ha desaparecido, ahora mismo está en mi granja, retirándose del lugar con carcajadas y sus ojos completamente en blanco. Debido a que todos en el pueblo sabían que era una persona rara, nadie le prestaría atención a las declaraciones de Ed, pensando que solo estaba bromeando y por ser conocido como el tonto del pueblo. 3 años más tarde, el 16 de noviembre de 1957, un nuevo hecho retumbó entre los pueblerinos. La comunidad de Plainfield esta vez tendría la desaparición de la dueña de la ferretería, Bernice Warden, mujer respetada y conservadora, teniendo un hijo identificado como Frank Warden, quien fungía como ayudante de sheriff del pueblo. Frank alertaría a las autoridades por la desaparición de su madre, después de que llegara a la ferretería en el transcurso de la tarde a visitarla, pero encontraría el local cerrado, manteniéndose por un tiempo en el área debido a que esa hora llegaba por su madre para ayudarla a cerrar e irse juntos a casa. Después de mantenerse por un tiempo y viendo que su madre no saldría, Frank decidió regresar a casa para tomar una copia de las llaves del negocio. Ahí por fin abriría la puerta e ingresaría a la ferretería, siendo recibido por una mancha enorme de sangre en el piso. Alarmado, comienza a buscar a su madre sin poder encontrar rastro de ella. Asimismo, percatándose de que la caja registradora tampoco se encontraba en el lugar, tomándolo como un asalto. Al iniciar la investigación, el sheriff y otros agentes se percataron de que Frank se podía observar muy alterado, para después arrojar un nombre de su principal sospechoso,
Edward Gain. Esto debido a que días antes su madre le había contado que Ed se encontraba rondando constantemente la ferretería. Entraba a comprar pequeñas cosas en repetidas ocasiones, o había veces que no compraba nada, tan solo se acercaba a platicar con la señora Warden, generándole esto una situación incómoda y preocupante para la madre de Frank. La situación de incomodidad aumentaría después de que la señora Warden rechazara una invitación de salida de Ed, el cual días después iniciaría a tomar su vehículo y lo estacionaría frente al local para mantenerse ahí quieto y observándola durante horas y horas. Con esta información, Frank no le tomaría tanta importancia a Ed y sus acciones, debido a que la fama que éste tenía en el pueblo era por una persona muy rara. Al encontrarse en la ferretería de su madre, Frank comenzaría a revisar el libro de ventas para llevarse la sorpresa de que el último nombre en la lista de ese libro era Ed Gain. Ese mismo día, y para mala suerte de Frank, iniciaría la temporada de cacería en el pueblo, lo que llevaría a los pueblerinos a adentrarse en los bosques desde la madrugada a cazar, lo que llevaría a que el área local se mantuviera vacía sin tener testigos presenciales, salvo al dueño de una gasolinera, quien cerca de las 9 de la mañana vería el camión de reparto de la señora Warden salir por detrás del almacén para desaparecerse en el camino. La policía, con esta información, llegaría a la granja de Ed, lugar donde nadie se encontraría para recibirlos, teniendo la ubicación de uno de sus amigos de nombre Bob, donde constantemente se vería a Ed visitarlo. Bob era un granjero que conocía a Ed desde la adolescencia, el cual, a pesar de que lo consideraba extraño, creía que se trataba de una buena persona. Esa misma tarde, Bob y su hermana buscarían a Ed para pedirle ayuda para conseguir una batería de carro. Al ser recibidos, se percatarían de que las manos de Ed estaban cubiertas de sangre, por lo que al cuestionarlo, Ed respondería tranquilamente que se encontraba despedazando a un ciervo, sin tomarle importancia debido a la temporada de cacería que se estaba llevando a cabo. Después de que finalizara con el encargo que le pidieron a Ed, Bob lo invitaría a su casa para comer, el cual aceptaría con gusto. Ya estando comiendo, un vecino que pasaba por el área llegaría para comentarles que la señora Warden había sido asesinada, a lo que, inundados por la curiosidad, Bob le dice a Ed que regresarían al pueblo para ver lo sucedido, el cual aceptaría sin titubear. Al salir y ambos subirse al carro, estos son interceptados por una unidad de policía, la cual el oficial, al pedirle a Ed que bajara del vehículo para ser interrogado, este solo mencionaría que lo habían incriminado por la muerte de la señora Warden. El oficial, al no haberle preguntado nada con respecto a eso, lo tomaría como una sospecha clave, llevando a cabo el arresto para después dar a conocer al sheriff de la situación. Posteriormente, el sheriff, con la detención de Ed, procede a entrar a su casa para continuar con la investigación de la desaparición, encontrándose algo que los dejaría marcados de por vida. Al tener la puerta principal cerrada, el equipo de policía entraría por la parte trasera de la vivienda, la cual se encontraba adornada con una corona fúnebre. Al ingresar, se encontrarían con una oscuridad total. Conforme avanzaban en el lugar, sentirían cómo tropezaban o cómo objetos rozaban con sus piernas y hombros, por lo que al enfocar las lámparas entre la oscuridad se encontrarían con el horrible cuerpo de la señora Denise Warden, colgado de piernas, desnuda y decapitada, teniendo el torso expuesto hasta el pecho, y los órganos habían sido extirpados cuidadosamente.
Al presenciar la brutal escena, los agentes salen rápidamente del domicilio, llamando a más refuerzos, para posteriormente ingresar nuevamente sin imaginarse que lo que presenciaron solo era el inicio de las retorcidas acciones que llevaba a cabo Ed en el interior. Al continuar con la investigación del domicilio, en el interior se percibía un olor nauseabundo, así como un completo desorden, herramientas, cajas, excremento humano. Los agentes, al no contar con energía eléctrica dentro del domicilio, llevarían una planta para alumbrar la casa y contemplar el horror a su máximo esplendor. El registro completo de la casa se demoraría 4 días, donde encontrarían un total de 10 cráneos humanos, de los cuales algunos estaban intactos. Los demás habrían sido cortados a la mitad para ser utilizados como tazones, tazas y ceniceros, registrando también una silla la cual se encontraba tapizada con restos de piel humana. También se encontrarían tapas de lámparas, papeleras, un tambor, un brazalete, un par de polainas y la funda de un cuchillo. Todo esto hecho con restos de piel y huesos humanos. Algo que destacó en lo horrible que se encontró fue un chaleco con la piel del torso completo, un cinturón creado con pezones, una caja con restos humanos sin identificar, los órganos de la señora Warden en el refrigerador y, por lejos, lo más escalofriante según los oficiales fueron las máscaras creadas con los rostros de sus víctimas, las cuales adornaban la habitación de Gain, la sala y la cocina. A pesar de que toda la casa era un desorden, había una recámara que se mantenía limpia e intacta, tratándose de la habitación de Augusta, la madre de Ed, manteniéndola aseada y limpia, como si se tratara de un mausoleo. Al encontrarse bajo interrogatorio policíaco y tras ser cuestionado de cuántos fueron los asesinatos que él cometió, aseguró que tan solo sería el de Bernice Warden y que los demás cadáveres fueron desenterrados del cementerio local. Con esta información, los oficiales se dieron a la tarea de revisar el cementerio local, donde encontrarían varios cadáveres con restos del cuerpo faltantes. Y como dato curioso, solamente fueron mujeres de mediana edad, las cuales elegiría para sus perversos actos. Tras ser llevado a declarar, Ed se notaba nervioso y sin comprender las cosas que se le explicaban, o bien sin comprender la gravedad del asunto por el cual estaba pasando. En ciertas ocasiones se aferraría a su abogado como niño pequeño, preguntando qué es lo que le harían. Debido a esto, se le pidió a diversos psiquiatras atender su caso, los cuales se dieron a la misión de indagar en la atormentada mente de Ed. Tras varios análisis, lograron tener el estado mental del asesino y la motivación que los llevaría a realizar los perversos actos. Y con esto se le advirtió a la policía que no podía ser llevado a juicio, debido a que estaba completamente loco. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizaría una audiencia en la que los peritos informarían su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió a un hospital psiquiátrico estatal. Los empleados del hospital recuerdan a Ed por su buen comportamiento. Solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta el año de 1968. Una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencia, hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Warden.
fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico. Ed pasaría sus últimos días tumbado en cama, muriendo de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía logró recuperarla. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le llevan sus fanáticos. La historia de Ed Gein nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad para el mal que todos tenemos dentro. ¿Qué nos lleva a cruzar la línea entre la locura y la cordura? ¿Qué secretos tan oscuros se esconden detrás de cada sonrisa? Estas son preguntas que tal vez nunca tengamos respuesta, pero que nos hacen cuestionar nuestra propia humanidad. Bueno, pues gracias por quedarse hasta el final del video. Esperemos que les haya gustado. Y recuerden de dejar su like, comentar, compartir y suscribirse para más contenido en el canal. Mi nombre es Jonathan Quevedo. Hasta la próxima.